el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 10 de junio, día 161 de esta aventura de fe en la Biblia en 365 días. Nuestro tema de hoy es: ¿estás construyendo tu vida para Dios o para ti? Hoy meditamos sobre la construcción del Templo de Salomón, pero más allá de los materiales y del diseño, lo que realmente importa es el propósito. ¿Estoy edificando mi vida para reflejar la gloria de Dios o solo para mis propios logros? Hoy veremos que la excelencia es obediencia, que los detalles importan cuando el propósito es eterno y que la verdadera adoración no se trata de estructuras, sino de corazones rendidos. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Nuestras lecturas para el día de hoy son Primera de Reyes capítulo 7, todo el capítulo desde el 1 al 51, Hechos capítulo 7 también, versos del 30 al 50, el Salmo 128, versos del 1 al 6, y Proverbios capítulo 16, versos del 31 al 33. Hoy quiero compartirte 2 testimonios hermosos que me llegaron que reflejan cómo Dios abre puertas cuando nosotros ponemos nuestra fe en acción. El primero es de Janet. Ella nos escribió emocionada desde su proceso de visa. Nos dice que en septiembre del 2024 comenzó a tramitar para ella y para su familia la visa. La cita estaba programada para el 2026. Pero hace unos días recibió un correo para adelantarla al 9 de junio. Y dice: y hoy mismo nos aprobaron las visas. No veía a mi hermana hace 5 años. Pedí a Dios con toda mi fe y Él, en su infinita misericordia, me lo concedió. Gracias, Señor. Y también me gustaría que escuchemos a Cata desde Ibagué, Colombia. Hola Wendy, buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Quiero enviarte este audio como testimonio de una palabra que tú diste el 5 de junio, Éxodo 33:14, que dice: Señor, le respondió, yo mismo iré contigo y te daré descanso, todo te saldrá bien. Yo tenía mi cita para la renovación de mi visa de turista el viernes 6 de junio y el día que escuché tu palabra fue como reveladora, fue un mensaje directo de Dios, lo tomé como esa promesa, como esa respuesta a lo que iba a ser el día siguiente, y gloria a Dios porque solo Él obra detrás de todo siempre, todo se dio bien. Me aprobaron la visa, ya había sido en cierta forma rechazada en primera instancia, pues no rechazada, pero se podía renovar sin cita. Sin embargo me llamaron a cita y bueno, afortunadamente todo salió muy bien. Quiero decirte que te aprecio mucho, que fui muy feliz de conocerte, que Dios está orando a través tuyo en formas increíbles. Me hace muy feliz, y hoy en día escucharte teniendo ya tu imagen presencial, ¿cierto? Y nada, agradecerte infinitamente por seguir hablándonos, por seguir compartiendo de Él, por seguir realizando esa obra tan grande. Es un gran sacrificio, es un gran esfuerzo, pero sé que Dios te lo va a recompensar y obrar en tu vida en formas que ni tú te las puedes imaginar, obviamente para bien y con un buen propósito. Muchas gracias por esa palabra de ese día, es increíble ver cómo Él obra, y bueno, es el primer testimonio que doy de esta forma, y todo gracias a Él, toda la gloria sea para Él, que yo sé que Él sigue obrando en los corazones y en las vidas de todos nosotros, escuchando nuestras oraciones, cumpliendo sus promesas de acuerdo a su propósito, y muchas gracias. Yo no creo en las casualidades, yo creo en las diosidencias, y que 2 personas me hayan escrito el día de hoy para contarme que sus visas han sido aprobadas es solamente para que alguna persona que hoy está escuchando mi voz crea que Dios va a abrirle las puertas de esa nación, de ese país al que está postulando para la visa. ¿Por qué no? El Salmo 2:8 dice: tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Y hoy también alguien me escribía en YouTube y me decía: Wendy, ¿y si organizas un viaje para Israel y nos vamos todos juntos de retiro? Imagínense, ¿qué sería eso? Pero no es un sueño imposible. Dios puede hacer cosas en su infinita misericordia. Yo no me cierro. Yo sé que las puertas Dios las abre y Dios hace lo que Él quiere. Nosotros tengamos un corazón dispuesto y creyente en Dios, que Él hará su obra. Ahora sí, acompáñame en una oración. Dios, hoy quiero edificar mi vida como un templo que te honre.
que cada detalle de lo que hago refleje tu presencia. Enséñame a construir no para el aplauso, sino para tu gloria. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, que sea para tu gloria y para tu honra. Que cada decisión que tomemos sea guiada por tu Espíritu Santo y que cada paso que demos esté alineado con tu voluntad. Hoy, Dios, te entrego cada una de nuestras peticiones, sueños, deseos, metas y planes. Todo lo ponemos en tus manos y queremos, Dios, que seas tú obrando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí te pido que te abroches los cinturones, porque el día de hoy Dios quiere hablarte. Comenzamos. Primera de Reyes, capítulo 7. Salomón también edificó su propio palacio y le llevó 13 años terminar la construcción. Uno de los edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Había 4 filas de columnas de cedro, sobre los cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. El techo del salón era de cedro. Encima de las vigas que estaban sobre las columnas había 45 cuartos laterales, dispuestos en 3 filas de las ventanas, unas frente a otras. Todas las puertas y sus postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de 3, unas frente a otras. Salomón también construyó el Salón de las Columnas, el cual tenía 23 metros de largo y 14 metros de ancho. En el frente había un pórtico con una especie de cubierta sostenida por columnas. Además, Salomón construyó la Sala del Trono, conocida como el Salón de Justicia, donde se sentaba a oír los asuntos legales. El salón estaba recubierto con paneles de cedro desde el piso hasta el techo. Las habitaciones privadas de Salomón rodeaban un patio que estaba detrás de este salón y estaban construidas de la misma forma. También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija del faraón con quien se había casado. Desde los cimientos hasta los aleros, todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad, cortados con sierra y terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. Algunos de esos enormes bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de 4,5 metros y otros de 3,5 metros. Los bloques de piedra de primera calidad que se usaron para las paredes también fueron cortados a medida. Y allí también se utilizaron vigas de cedro. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal forma que había una hilera de vigas de cedro por cada 3 hileras de piedra acabada, igual que las paredes del atrio interior del templo del Señor con su antesala. El rey Salomón pidió que un hombre llamado Huram viniera desde Tiro. Este hombre era israelita, solo por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido un artesano del bronce en Tiro. Huram tenía mucha habilidad y talento para hacer todo tipo de trabajo en bronce y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. Huram fundió 2 columnas de bronce, cada una tenía 8 metros con 30 centímetros de alto y 5,5 metros de circunferencia. Para la parte superior de las columnas fundió capiteles de bronce, cada uno tenía 2 metros con 30 centímetros de alto. Cada capitel estaba decorado con 7 conjuntos de enrejado y cadenas entrelazadas. También rodeó el enrejado con 2 filas de granadas para decorar los capiteles en la parte superior de las columnas. Los capiteles de las columnas que estaban dentro de la antesala tenían forma de lirios y medían 1 metro con 80 centímetros de alto. Los capiteles sobre las 2 columnas estaban rodeados con 200 granadas ubicadas en 2 filas al lado de la superficie redondeada, junto al enrejado. Huram puso las columnas a la entrada del templo, una hacia el sur y la otra hacia el norte. Al lado del sur la llamó Jaquim,
A la del norte, Boaz. Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios, así quedó terminado el trabajo de las columnas. Luego, Huram fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 70 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras con calabazas decorativas. Había unas 20 calabazas por cada metro de la circunferencia que se había fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente, y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era como de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 42,000 litros de agua. Huram también hizo 10 carretas de bronce para llevar el agua. Cada una medía 1 metro con 80 centímetros de largo, lo mismo de ancho, y tenía una altura de 1 metro con 40 centímetros. Las carretas estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños. Tanto los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes, querubines. Por encima y por debajo de los bueyes y leones había como adorno una guirnalda. Cada carreta tenía 4 ruedas de bronce con sus ejes también de bronce. En las esquinas contaban con unos soportes para los tazones de bronce. Estos soportes estaban decorados a cada lado con tallas de guirnaldas. En la parte superior de cada carreta había un marco redondo para el tazón. Ese marco sobresalía 46 centímetros por encima de la carreta, como un pedestal redondo. La abertura del marco medía 69 centímetros de lado a lado y estaba decorada por fuera con tallas de guirnaldas. Los paneles de las carretas eran cuadrados, no redondos. Debajo de los paneles había 4 ruedas conectadas a ejes que se habían fundido en una sola pieza con la carreta. Las ruedas tenían 69 centímetros de diámetro y eran semejantes a ruedas de carruajes. Los ejes, los rayos, los bordes y los cubos se fundieron con bronce derretido. Cada una de las 4 esquinas de las carretas tenía un agarradero que también se había fundido en una sola pieza con la carreta. A lo largo de la parte superior de cada carreta había un borde que medía 23 centímetros de ancho. Los soportes de las esquinas y los paneles laterales se fundieron en unidad en una sola pieza con la carreta. Los paneles y los soportes de las esquinas estaban decorados con tallas de querubines, leones, palmeras, colocados según el espacio disponible, y había guirnaldas por todos lados. Las 10 carretas para llevar agua eran del mismo tamaño y fueron hechas iguales, pues cada una fue fundida con el mismo molde. Huram también hizo 10 tazones de bronce más pequeños, uno para cada carreta. Cada tazón medía 1 metro con 80 centímetros de diámetro y tenía capacidad para 840 litros de agua. Puso 5 carretas en un lado sur del templo y 5 en el lado norte. El gran tazón de bronce, llamado el mar, fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. También hizo los lavamanos y las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente, Huram terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo del Señor. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las 10 carretas para llevar agua que sostenían los 10 tazones, y el mar y los 12 bueyes que lo sostenían, y los recipientes para las cenizas, las palas y los tazones. Huram hizo
todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundiera en moldes de barro en el valle del Jordán entre Sucot y Zaretán. Salomón no pesó los utensilios porque eran muchos. El peso de bronce no se pudo medir. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del Señor: el altar de oro, la mesa de oro, el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, 5 en el sur y 5 en el norte, frente al lugar santísimo. Las decoraciones de las flores, las lámparas, las tenazas, todo de oro. Los cuencos pequeños, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, y las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, con el frente revestido de oro. Así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado: la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. En este capítulo, que me ha costado mucho leer, vemos cómo Salomón construye su palacio y también el templo del Señor, incluyendo el mobiliario sagrado. Aunque podría parecer una descripción arquitectónica, en realidad nos habla de prioridades, de propósito y de reverencia. Yo estaba pensando y decía, ¿qué enseñanza puedo sacar de esto? Ayúdame, Dios. Y encontré el verso 1 que dice: Salomón también edificó su propio palacio y le llevó 13 años terminar la construcción. Es decir, Salomón dedicó 7 años al templo y 13 a su palacio. Este detalle no es para compararlos, sino para resaltar que la construcción del templo fue un acto de obediencia, lo que nos muestra que lo que tú haces para Dios puede parecer invisible para el mundo, pero nunca para el cielo. La excelencia que nosotros demostramos en lo que ofrecemos a Dios refleja cuánto lo valoramos. Entonces, hoy me preguntaba, ¿cómo trabajo con más pasión? ¿En mis proyectos personales o en las cosas de Dios? Porque debemos decidir que nuestro mayor esfuerzo no sea para algo temporal, sino para lo eterno. Tu servicio en lo pequeño para Dios tiene un peso eterno. Luego el verso 7 nos dice: además Salomón construyó la sala del trono, conocida como el Salón de la Justicia, donde se sentaba a oír asuntos legales. El salón estaba recubierto con paneles de cedro, desde el piso hasta el techo. ¿Tú te imaginas? Cada espacio del templo tenía una función, pero también un diseño que apuntaba a la belleza y a la santidad de Dios. El bronce, el oro y los detalles de las granadas, los lirios, las palmeras y todo lo que hemos visto no eran un lujo vacío, eran símbolos visuales que le daban la gloria a Dios. Cuando nosotros comprendemos para quién hacemos las cosas, dejamos de subestimar los detalles. Hubo un momento en la lectura en la que me cansé. Vengo de trabajar todo el día. Les he contado que estoy cambiando mi alimentación y ahora estoy alimentándome saludablemente, por lo que tengo que levantarme a hacer mis alimentos y a irlos preparando. Y no había cenado, tenía que cenar y luego dedicarme a la lectura. Me confundí, me equivoqué, volví a leer, no entendía. Volví a pedirle al Espíritu Santo, por favor, dime qué de relevante tienen tantas medidas, tantos números, cosas que son difíciles de pronunciar. Enséñame, por favor, Dios. Y ahí claramente sentí a Dios decirme, para mí son importantes los detalles. Dios no se agrada de lo apurado ni de lo improvisado. Así que revisa si tú estás haciendo lo mínimo indispensable o si estás cultivando una fe con detalles que expresan tu devoción. Nosotros nos hemos comprometido a hacer este reto y nadie dijo que sería fácil. Iban a haber momentos donde
íbamos a querer tirar la toalla, hacer otras cosas. Y ahí nomás recordé este verso de 2 de Samuel, capítulo 24, verso 24. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. Y es que la verdadera adoración siempre implica sacrificio. Es como si un chef prepara un plato gourmet con mucho esmero y aunque el cliente nunca vea la cocina, así debemos nosotros servir a Dios con lo mejor, aunque nadie lo vea. Así que quiero decirte el día de hoy, a ti que me escuchas, Dios ve tus sacrificios. Todo lo que haces para sacar tiempo y hacer tu devocional. ¿Tú crees que Dios no lo ve? Dios está interesado en todos los detalles. A Dios los detalles le importan. Yo veo al Espíritu Santo feliz de que ya no es ignorado. Veo una Biblia abierta, llena de notas, porque sabemos que Dios continúa hablándonos cada día. Así que te recuerdo que Dios ve cada uno de tus sacrificios y todo lo que haces para mover tu agenda y tener un tiempo especial con Él. Versos del 48 al 50 nos habla de que todo estaba dentro del templo, el altar, la mesa, los candelabros, y todo fue hecho en oro puro. Y aquí el oro no era ostentación, sino símbolo de la santidad y de la gloria divina. La presencia de Dios merecía el mejor ambiente posible, pero el verdadero enfoque no era el oro, sino el Dios que lo llenaría. La excelencia honra a Dios y refleja su carácter. No se trata de hacer un edificio hermoso, sino de hacer un lugar digno del Dios que lo habitaría. Estoy construyendo un espacio interior, mi corazón, digno, para que habite Dios. Hoy mi templo no es de piedra, no es de oro, sino mi cuerpo, mi mente, mi voluntad. Estoy dando mantenimiento diario a este templo. El libro de 1 de Corintios, capítulo 6, versos del 19 al 20, dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Honren a Dios con su cuerpo. Esta palabra tocó profundamente mi corazón, por eso decidí hacer un cambio. Y he comenzado a alimentarme mejor, a escuchar a mi cuerpo, a dejar hábitos que no me edificaban, a comenzar a hacer ejercicios, para estar cada día más cerca del diseño que Dios tiene para mí. Han pasado días de detox, estoy compartiendo mis avances en mis historias y lo más importante es que tengo presente que cuidar mi salud también es una forma de adoración. No se trata de perfección, sino de intención. Yo quiero honrar a Dios con todo mi ser. Sí, también con mi cuerpo. Así que tu vida, mi vida, es un altar en construcción. El verso 51 de este mismo capítulo 7 de Primera de Reyes nos dice: así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor y luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado. Terminó la construcción, sí, pero comenzaría la adoración. El objetivo no era construir por construir. El templo apuntaba al encuentro con Dios. La meta nunca fue la estructura, la caparazón, sino el que Dios habitara en él. Nosotros no fuimos llamados a levantar grandes imperios, sino altares que adoren a Dios. Por eso, si tus esfuerzos no terminan en más presencia de Dios en tu vida, tal vez estás construyendo para ti y no para Dios. Te animo el día de hoy a revisar tus prioridades. ¿Qué estás edificando primero? ¿Tu casa o la casa de Dios? Examina tus detalles. ¿Hay excelencia en tu servicio a Dios? Eleva tu propósito. ¿Tu vida apunta a reflejar la gloria de Dios? Acompáñame en una oración. Dile: Dios, hoy quiero dedicarte la obra de mis manos y los planes de mi corazón. Enséñame a construir con reverencia, con excelencia, con propósito. Que cada detalle de mi vida te honre y que cada rincón de mi ser sea digno de tu presencia. Así como Salomón levantó un templo para ti, que yo levante mi vida como un altar donde tú habites siempre. Quiero que tú te sientes en el trono de mi corazón y que tú seas el rey
de mi vida, Dios. Espíritu Santo, yo soy tu templo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 7, versos del 30 al 50. 40 años después, en el desierto, que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaban acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado, no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he escuchado sus gemidos, y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? ¿No llevabas tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto? Por lo tanto, te mandaré al destierro, tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios les había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Me parece increíble que ambos textos tengan que ver. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Dios Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Esto es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron deliberadamente. Desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en un lugar de honor y a la derecha de Dios.
y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrestaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. El verso 30 nos dice que 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en una llama de una zarza ardiente. Dios eligió una zarza ardiente en el desierto, no un altar, tampoco un templo. Esto desafió toda la expectativa religiosa que ellos tenían en su mente sobre lo sagrado. Esteban le recuerda a los líderes que la gloria de Dios no estaba limitada a espacios físicos, y se los dice claramente en el verso 48. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. ¿Tú te has puesto a pensar por qué es que Dios nunca dejó que lo vieran? Porque cuando nosotros ponemos a Dios en una figura, en una caja, uno normalmente termina adorando la caja. Luego, el verso 33 nos dice: entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. El desierto se convierte en tierra santa porque Dios estaba allí. Te repito, no eran las condiciones, era su presencia. Entonces el propósito precede al lugar. Donde Dios está, ahí está el propósito. No necesito estar en Jerusalén para estar en Tierra Santa. Si Dios está conmigo aquí y ahora, entonces aquí y ahora es el lugar de su presencia. Ahora, ¿qué dice Esteban? El verso 39. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Y esto es una advertencia para nosotros. A veces pedimos libertad, pero cuando llega el cambio, lo resistimos. Lo nuevo de Dios muchas veces incomoda, porque saca a la luz lo viejo que hay en nosotros y que no se nos da la gana de soltar. ¿Te das cuenta que el verso 39 nos dice que ellos querían volver a Egipto? Es decir, ellos anhelaban su regreso a lo de antes. Aún en camino a la tierra prometida, el corazón de Israel seguía en Egipto. Lo más difícil no fue sacar a Israel de Egipto, sino sacar a Egipto del corazón de Israel. La idolatría no comienza con estatuas, sino con prioridades que han sido desplazadas. ¿A qué nos estamos aferrando hoy que nos impide avanzar a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros? Quiero que recuerdes algo. La adoración no es un lugar al que vas, es un estilo de vida que vives. Decidamos el día de hoy hacer que nuestra vida sea un templo en movimiento, donde Dios se sienta honrado, donde Dios esté presente. No tienes que ir a un lugar para encontrarte con Dios. Tú puedes encontrarte con Dios en el lugar donde estés. Él puede hablarte en tu cocina, en tu auto, en medio del caos. Quiero que recuerdes Génesis capítulo 1, verso 1. La Biblia dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Así que en medio del caos, en medio del desorden, es allí donde Dios, en todo lo vacío, donde el Espíritu Santo puede moverse. Examina si estás adorando estructuras, iglesias, ministerios, posiciones, más que el Dios que las inspiró. Ora hoy conmigo y dile: Señor, abre mis ojos para verte donde menos lo espero. Haz arder mi zarza, mi corazón, que no te limite a mis moldes, ni que te encierre en mis expectativas. Ayúdame a caminar contigo con un corazón libre de Egipto, Dios. No quiero volver atrás. Quiero estar dispuesta a obedecerte, aunque no entienda todo el camino.
Quiero ser una persona obediente. Quiero dejarme guiar por ti, Espíritu Santo. Llénanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de continuar con el siguiente capítulo, quiero honrar la vida de Esteban, porque Esteban en este capítulo muere. Él es reconocido como el primer mártir cristiano. Esteban fue uno de esos 7 hombres elegidos por los apóstoles para servir a la comunidad en Jerusalén. Y la Biblia nos dice en Hechos 6, versos del 1 al 6, que Esteban era un hombre lleno de fe y también lleno del Espíritu Santo. ¿Y tú sabes qué significa el nombre Esteban? Corona. Y ciertamente él recibió una corona cuando lo mataron. La Biblia nos dice en los versos finales, versos del 54 al 60 en adelante, que mientras él moría, tuvo una visión del cielo abierto y dijo: veo cielos abiertos y al Hijo del Hombre, se refería a Jesús, de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y luego oró mientras estaba siendo apedreado y le dijo: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Esteban nos deja un legado de valentía, de fidelidad y de perdón radical. Fue un testigo lleno del Espíritu Santo, que prefirió morir hablando la verdad que vivir callando y amedrentado por las mentiras de ellos. Leamos el Salmo 128. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Sí, te estoy hablando a ti. Marca este verso en tu Biblia. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos. Que Israel tenga paz. Quiero que sonrías y comiences sonriendo este salmo. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos, nos dice el verso 1. Temer al Señor, ya lo he dicho, no es vivir con miedo de Él, sino vivir con reverencia, con gratitud, con respeto. No es huir de Dios, es acercarse sabiendo quién es Él y quién soy yo. El mundo nos dice que ser libre es hacer lo que quieras. La palabra dice que la verdadera libertad es caminar en los caminos de aquel que te creó. Pregúntate, ¿estoy caminando con Dios o solo lo estoy yendo a visitar los domingos? Porque el gozo, la alegría, la felicidad no está en seguir tu propio camino, sino en caminar con Él. El verso 2 nos dice: gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. La bendición no siempre viene como herencia, sino como fruto. Dios no bendice el ocio, Él bendice el esfuerzo, cuando se trabaja con integridad, cuando se trabaja con pasión. No trabajes por un sueldo, trabaja con excelencia, como acto de adoración para Dios. Tu trabajo será bendecido si Dios es tu prioridad. Y en el verso 3 nos hablan de una bendición a la familia. Y es que tu familia será tu jardín si la cultivas con fe. La vid representa el gozo, el olivo representa la longevidad. Y esta es una visión del hogar como un lugar fértil, un lugar seguro, un lugar lleno de vida. La familia no es un proyecto secundario, es una herencia que se cultiva día a día. Tu hogar es tu primer ministerio. No puedes liderar afuera de lo que descuidas dentro. Quiero recordarte, no estás criando hijos, estás formando generaciones. Nunca subestimes esos actos de fe que haces con tu familia. Aunque nadie los vea hoy, tus hijos, tus nietos caminarán sobre los frutos de tu obediencia. El verso 5 nos habla de Sión y de Jerusalén, pero no solo eran ciudades, eran símbolos del centro espiritual de Israel. Es decir, la bendición empieza en casa, pero no se queda allí. La vida que teme a Dios bendice a otros, inspira a otros, eleva
a su propia nación. Tu vida no es una isla. Cuando Dios te bendice, lo hace para que tú también seas de bendición. Me gustó mucho el verso 6 que dice que vivas para disfrutar de tus nietos. Qué hermoso, ¿verdad? Una vida bien vivida no solo alcanza los hijos, alcanza los nietos. Una familia bajo Dios no es perfecta, pero sí es poderosa. Tu legado es más grande que tu carrera. Es lo que dejas cuando ya no estás. Oremos juntos. Dios, gracias por mostrarme que la verdadera felicidad no está en lo que tengo, sino en cómo vivo delante de ti. Enséñame a temerte con amor, a trabajar con propósito, a honrar a mi familia y a sembrar para que generaciones que aún no he visto sean bendecidas. Que mi casa sea un jardín donde florezca tu presencia. Hoy yo creo que disfrutaré del fruto de mi trabajo, que viviré feliz y próspero, que tu bendición está conmigo y con mi familia. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 16, verso 31 al 33. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. En el verso 31, Salomón habla y presenta las canas no como una señal de decadencia, sino como un símbolo de victoria. No todos los que envejecen lo hacen con honra, pero quienes han vivido con rectitud portan una corona de gloria. Vivimos en una sociedad que idolatra la juventud. Este proverbio revalora la sabiduría adquirida con los años. Así que honra hoy a quienes han caminado con fidelidad por décadas. Pregunta, escucha, aprende, porque sus cicatrices contienen sabiduría. El verso 32 sí que es confrontador. Dice, es mejor ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. En la antigüedad, conquistar una ciudad era el logro supremo, pero Salomón lo invierte y dice, más grande es quien se conquista a sí mismo. La verdadera victoria no es externa, sino interna. Hoy elige vencer con mansedumbre, perdonar con fuerza, avanzar con sabiduría y ser paciente antes que poderoso. Y por último, el verso 33 dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Lo que este proverbio nos está diciendo es que nosotros podemos planear, calcular, pero solo Dios es el que va a dar el resultado. Tú puedes prepararte intensamente para una entrevista, pero si Dios no abre esa puerta, no es el momento. Y si Él la abre sin que tú lo esperes, nada ni nadie podrá cerrarla. Así que planea con excelencia, pero ora y busca de Dios. Pídele a Dios que sea su voluntad y no la tuya. Reconoce que el control no está en tu esfuerzo humano, sino en la mano de Dios. Repite conmigo y dile, Dios, tú tienes la última palabra en cada decisión de mi vida. Oremos, Señor, enséñame a valorar la sabiduría que viene con los años, a conquistar mi carácter antes que conquistar logros, que mi fuerza esté en la paciencia y mi victoria en el dominio propio. Dirige cada paso que doy, incluso cuando no entiendo el camino. Porque aunque yo tire los dados, yo confío en que tu voluntad siempre es buena, perfecta y agradable. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 161. Check. Y antes de despedirme, quiero recordarles con mucho amor que me encanta recibir sus mensajes, sus saludos, sus testimonios, pero por favor les pido que los envíen con anticipación para poderlos incluir en el podcast. A veces llegan muy cerca de la hora de grabación y ya no alcanzo a leerlos a tiempo. Gracias por entenderme y por ser parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí, vamos con los saludos especiales para los que hoy, 10 de junio, están cumpliendo años.
Un abrazo lleno de bendiciones para Miluska Fiorella Guerra Arévalo, de parte de sus papás Juan y Mónica, que la aman muchísimo. Feliz cumpleaños para Julián, desde Zipaquirá, Colombia, hermoso. Que Dios te bendiga con salud, con sabiduría y con mucha alegría, Julián. Feliz cumpleaños para Paola Barrios, desde Barranca Bermeja, Santander, en Colombia. Que Dios llene tus días de su favor. Feliz cumpleaños para Tiago Mauricio Gallardo en Santa Marta, Colombia. Feliz vida, vas a recibirlo con un hermoso atardecer como hay en Santa Marta. Que Dios te bendiga y te muestre su amor cada día de tu vida. Feliz cumpleaños también para Joseph Manuel Landa Tejada. Dios te bendiga en todo lo que emprendas, Joseph. Feliz cumpleaños para Marjorie Ugaz Miranda. Te abrazo con mucho cariño desde Lima, Perú, y espero que Dios esté contigo todos los días de tu vida. Feliz cumpleaños para Roberto Enríquez Serdio Orozco. Que tenga salud y mucha paz. Feliz cumpleaños para Damián Félix, que él cumple 11 años el día de hoy. Que Dios te regale un año lleno de aventuras, de fe y que te sientas muy amado por Dios. Feliz cumpleaños para Simon Matthews González Camarena, que hoy cumple 10 años en Panamá. Oro por una sanidad completa para ti. Tú eres un guerrero valiente. Quiero que sepas que tienes una mamá que está orando por ti y que tiene un amor inquebrantable. Querido Simon Matthews, pronto estaremos dándole gracias a Dios por tu sanidad. Feliz cumpleaños para Ivonette Palmeros desde Veracruz, México, con mucho cariño de parte de tu amiga Karen Campos. La Biblia dice en Proverbios 17:17 que hay amigos que son más unidos que un hermano. Feliz cumpleaños para Olga Gamba desde Boyacá, Colombia. Recibe un abrazo lleno de bendiciones. Feliz cumpleaños para Mauricio Gallardo en Santa Marta. Él cumple 9 años, es un campeón. Sus padres lo aman y me dijeron que envíe este saludo muy especial para él. Pásalo lindo. Feliz cumpleaños para Joana Urbina, con amor de tu hermana Mayra desde Guatemala. Tengo un día lleno de Dios. Y un feliz 8º aniversario a Ana Miquela Campanielo y Rafa, una venezolana y un panameño que están escribiendo una historia de amor con Dios en el centro de su corazón. A ambos los bendigo con todo mi corazón y le pido a Dios que los mantenga unidos y en victoria. Y a todos, querida comunidad, gracias por acompañarme un día más. Recuerda que Dios no solo escucha nuestras oraciones, también responde con amor. Nos reencontramos el día de mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.